Tal es la virtud propia del juez, que la del orador consiste en decir la verdad. Esta frase fue tomada del capítulo Apología de Sócrates, perteneciente a la obra Diálogos de Platón. Buenas tardes. Por esta ocasión voy a presentarle la resolución a las cuestiones presentadas en el reto número 4, titulado Las funciones de la Fiscalía. Pertenezco a la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, mayor conocida como UVEC. Mi nombre es Emiliano Dimitri González Arteaga. Mi matrícula es 2201-2909. Este reto, como lo mencioné, es el número 4, titulado Las funciones de la Fiscalía. Mi módulo es Teoría General del Proceso 1. Estoy estudiando la licenciatura de Derecho. El nombre de mi asesor educativo es José Antonio Apipilhuasco Ramírez y la fecha de elaboración es 22 de febrero del 2023. Aclaración. Las respuestas a las cuestiones solicitadas están fundamentadas en la explicación brindada en la segunda clase virtual elaborada por el asesor José Antonio Apipilhuasco Ramírez, titulada Delimitación de competencias penales y administrativas sancionatorias. Adentrémonos a los hechos. Roberto Ramírez Trejo es detenido y golpeado por elementos de la policía municipal por encontrársele un paquete de hierba verde, al parecer marihuana, con un peso de 5 kilogramos aproximadamente. En compañía de esta persona estaba un menor de 8 años de Julio, entre comillas N, protegiéndose la identidad del menor. Pasemos ahora al desarrollo, que es la solución de las respuestas o cuestiones. Número 1. ¿Quién realiza la puesta a disposición de Roberto Ramírez Trejo, en este caso el detenido? Respuesta. Los elementos de la policía municipal que son mencionados en la primera línea del planteamiento de los hechos. Estos también son llamados primeros respondientes, y en este caso serían los que dan la puesta a disposición del detenido. Cuestión número 2. ¿Cuál es la función del Ministerio Público en este caso? Respuesta. Dentro de la línea lógica de este caso, el procedimiento del Ministerio Público o de la Fiscalía sería el siguiente. Por medio de los datos brindados, a manera personal, puse en 5 pasos este procedimiento. Primer paso. Se reciben a los primeros respondientes o a los elementos de la policía municipal junto con el detenido para inmediatamente turnar al detenido, en este caso, hacia el médico legista. Una nota importante en este paso es que cuando el detenido llega con lesiones hacia con las autoridades correspondientes, el dictamen médico es de suma importancia para determinar el objetivo del procedimiento, puesto que las implicaciones, circunstancias externas o internas de los golpes modificarán la fundamentación de la posible sentencia, o bien del procedimiento correcto que se debe tomar o del que deben de tomar las autoridades del Ministerio Público. Segundo paso. Se turnará al menor al Ministerio Público especializado en menores para que se investigue la situación del menor en relación con sus tutores. Aquí hay algo muy interesante, de acuerdo a la redacción de los hechos. Ante esto, es indispensable hacer notar que, dentro del texto que explica los hechos, existe un elemento que se debe analizar detenidamente, puesto que en la cuarta línea del texto se dice que junto con el detenido
estaba un menor de 8 años, de Julio N., entre comillas, protegiéndose la identidad del menor. Cuando se menciona al menor, se indica su edad y al parecer se brinda la descripción de su procedencia al describir que es de Julio N. Este dato se puede interpretar de distintas formas, entre las cuales podrían ser: partiendo desde una visión superficial, es posible que se interprete este dato hacia alguna fecha relacionada con el menor al escribir Julio, entre comillas, o simplemente al escribir Julio. Pero se debe de tener en cuenta que esta palabra abarca tanto al mes como a un nombre propio, por lo que la distinción dentro de estos hechos radica en que la palabra se escribe con la J mayúscula. Con esto se aclara que no se hace referencia a una fecha indirecta, sino a un nombre personal. Junto a este dato se visualiza el elemento n, entre comillas, puesto en el texto, que posiblemente haga referencia a un apellido o apodo que tenga por finalidad el anonimato. Con esto analizado se puede concluir, bajo suposición, que el tutor del menor es Julio N., entre comillas, una persona obviamente distinta del presente detenido Roberto Ramírez Trejo. También se debe de observar la frase siguiente que dice: protegiéndose la identidad del menor. Personalmente, me atrevo a mencionar que existen ciertos elementos que posibilitan la ubicación de la identidad social de una persona, o bien, ciertos puntos de referencia personal que facilitan la búsqueda o identificación de una persona determinada. Elementos como el apellido, que dentro de los hechos se omite tanto directamente con Julio N. como indirectamente con el menor al mencionar la protección de su identidad. En el caso de que el menor sea huérfano de ambos padres, o sea huérfano de madre y que su padre sea el detenido, entonces podrán intervenir las autoridades del DIF. Sigamos con el tercer paso. Después de que se envía al menor al Ministerio Público especializado en menores, la hierba verde encontrada en el detenido se mandará a los laboratorios especializados para que se someta al análisis correspondiente, el cual dictaminará con exactitud qué tipo de sustancia se refiere y qué peso tiene. Cabe destacar que este paso también será importante para la determinación del procedimiento, pues sabiendo la legalidad o ilegalidad de la sustancia, se podrá utilizar el procedimiento correcto. Cuarto paso. Los primeros respondientes, o en este caso los elementos de la Policía Municipal, darán su declaración sobre el informe del uso de la fuerza pública a las autoridades correspondientes, en este caso las del Ministerio Público. Este informe debe contener los motivos lógicos o presentar las razones por las que se usaron de la fuerza física, de los golpes o hasta de las armas para detener al sujeto detenido. Ante este paso, es preciso aclarar que los elementos de la Policía Municipal pertenecen al Cuerpo de Honor y Justicia del municipio, por lo que no trabajan directamente con el Ministerio Público, debido a las normas de derecho de seguridad pública que obligan a los policías municipales a coayudar con el Ministerio Público. Entonces se turnan con el mismo para que se persiga el delito y por ello se les toma la declaración del informe del uso de la fuerza pública. Es preciso señalar que los elementos de la Policía Municipal deben estar previamente capacitados para rendir el informe del uso de la fuerza pública. Para esto, el abogado que trabaje para el municipio
debe formarlos debidamente para que sea satisfactorio este paso. También es importante mencionar que para que el detenido sea recibido por las autoridades del Ministerio Público o Fiscalía, el mismo debe presentarse con lesiones de tipo levísimas o leves. En el caso contrario de que el detenido presentara lesiones graves o gravísimas, este debe ser llevado directamente al hospital. Si esta situación fue provocada por los policías municipales, estos serán detenidos por responsabilidad, por lo que el Ministerio Público quedará adscrito al hospital para seguir con el procedimiento. Dentro de este mismo paso, habiéndose rendido el informe del uso de la fuerza pública, se le dirán al detenido sus derechos constitucionales, tales como permitirle un abogado, estar en compañía de alguien de su confianza o tomarse la declaración para su carpeta. El quinto y último paso sería que el Ministerio Público debe cuidar de que la cadena de custodia no se pierda en los elementos del cuerpo del delito, por lo que ya habiéndose integrado la carpeta de investigación, se turnará a la misma al juez de control. Este juez verificará que no se haya rompido la cadena de custodia, que no se haya violentado el sistema jurídico y que no hubo tortura al detenido. Entonces revisará el informe del uso de la fuerza pública de los elementos policíacos, observando que todo se lleve a cabo conforme al derecho y de su consignación. Cuestión número 3. ¿Cuál es la función del Ministerio Público con relación al menor de edad? Respuesta. Como se explicó anteriormente, el menor de edad será trasladado al Ministerio Público especializado en menores de edad, con el objetivo de que se investigue sobre la ubicación y situación de sus tutores y se les entregue el menor. De las mismas circunstancias de sus tutores dependerá el destino del menor, puesto que, si es huérfano o si su único progenitor o tutor es el detenido, entonces habrá la posibilidad de que el DIF intervenga. Cuestión número 4. Narra la función que desempeñan los jueces de control, los jueces de enjuiciamiento y los jueces de ejecución. Respuesta. Los jueces de control verificarán que el procedimiento ante el Ministerio Público prosiguió sin violaciones, que no hubo rompimiento de la cadena de custodia, que no hubo tortura, que se cumplió la ley en la detención, por lo que se puede consignar y al integrarse lo necesario se podrá turnar a los jueces de enjuiciamiento. Los jueces de enjuiciamiento siguen el procedimiento y dictan una sentencia para el caso. Y por último, los jueces de ejecución reciben la sentencia, verifican que el detenido pase de clasificación a población. Y también es importante hacer notar que estos jueces también tienen la capacidad para determinar una posible reducción de la sentencia. Cuestión número 5. Una vez que se ha concluido el juicio y se ha dictado sentencia a Roberto Ramírez Trejo, ¿cuáles son los métodos de defensa que puede interponer contra la sentencia dictada? En otras palabras, el detenido, ¿qué medios de defensa puede interponer contra la sentencia dictada por los jueces? Respuesta. Es posible que el detenido use de una apelación contra la sentencia, motivada por violaciones cometidas hacia los principios de legalidad. Cuestión número 6. ¿Pueden ser removidos de su cargo los elementos de la policía municipal por golpear a Roberto Ramírez Trejo, en este caso el detenido? Respuesta. La destitución
o el hecho de que se remuevan los elementos policíacos del municipio dependerá centralmente del desglose y contenido que muestre el dictamen médico sobre las lesiones del detenido. La autoridad competente para tal acción será el Cuerpo de Honor y Justicia del municipio. Se debe de tener en cuenta que los elementos de la Policía Municipal pertenecen a la autoridad del derecho administrativo o del municipio, por lo que no pueden ser removidos ni sancionados por la autoridad del Ministerio Público, por la autoridad de la Fiscalía o del Ministerio Público, puesto que a ésta solamente le correspondería la integración de carpetas y delitos dentro de una investigación. La cuestión de la competencia de autoridades se fundamenta en cierta medida en lo que estipula el artículo constitucional número 16, que dice, abro cita: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo reformado 2017, página 17. Es preciso mencionar que los elementos de la Policía Municipal también cuentan con el uso del derecho que se desprende de este artículo, por lo que desde la perspectiva de esta cuestión, solo la autoridad competente puede remover a los elementos policiales siempre que exista la capacidad de que se funde y motive la causa legal del procedimiento. De la misma Constitución, párrafo reformado 2017, página 17. Dentro de las circunstancias presentadas en los hechos estudiados, puede ser difícil que se destituyan a los policías o a los elementos de la Policía Municipal, aun cuando el Cuerpo de Honor y Justicia encontrara elementos de lesión en el detenido. Pero en el caso de que el dictamen del médico legista demuestre que el detenido presenta lesiones de grado jurídico graves o gravísimas, entonces el Cuerpo de Honor y Justicia del municipio deberá aplicar las normas administrativas y las normas de responsabilidades de los servidores públicos que establecen mínimos y máximos. Los mínimos y máximos entre las sanciones administrativas a funcionarios públicos van desde el apercibimiento privado, el cual consiste que las autoridades correspondientes llamen la atención a los policías culpables, buscando razones principales y secundarias de sus actos, hasta el apercibimiento público, que consiste en un acto de deshonor ante todo el corporativo policíaco. Ante esta misma situación existen sanciones como la suspensión laboral, reducción del salario, cambio de adscripción o la misma destitución. Pasando ya a la conclusión, la cual es las funciones de la Fiscalía involucradas en este caso, puedo decir que, partiendo del criterio de competencia de autoridades, que separa a los elementos de la Policía Municipal, los cuales trabajan para el derecho administrativo, representado en el Cuerpo de Honor y Justicia del municipio, de la Fiscalía representada en el Ministerio Público. Ante esto, puedo decir que la función central de la Fiscalía, en relación con los hechos estudiados y presentados, consiste en tratar, analizar la dirección de los delitos en colaboración con los policías municipales que se presentarán para su solución. Las interacciones de la Fiscalía estuvieron presentes en los hechos presentados, especialmente en el procedimiento de solución o de análisis también. De manera resumida, se observó cómo las autoridades del Ministerio Público recurrieron al dictamen del médico legista para afianzar los siguientes pasos, partiendo de, por ejemplo, en
el menor de edad se puso en manos del Ministerio Público de Menores para que se investigara la identidad de sus tutores. La hierba verde se mandó a los laboratorios especializados para detectar la sustancia y peso de la misma, y así con este dato importante se procederá con el detenido de la manera correcta. Las autoridades del Ministerio Público recibieron a los denominados primeros respondientes o a los policías municipales para que declararan su informe del uso de la fuerza pública. Se le dijeron al detenido sus derechos constitucionales y cuidando de que no se rompiera la cadena de custodia en los elementos del cuerpo del delito. Es entonces que el Ministerio Público guardará la investigación en una carpeta que deberá entregar al juez de control para que verifique que no se violaron o transgredieron las formalidades jurídicas del procedimiento. Por mi parte ha sido todo en este momento. Le agradezco su atención y su tiempo y muchas gracias.